Gente maravillosa del mundo, ¿cómo están? Les mando un saludo muy fuerte, muy grande. Desde acá de Aruba, bueno, estoy súper feliz, súper contenta de que vamos a tener a Julia Arteaga en nuestro Natural Life. Y bueno, como siempre les recuerdo, nuestro Natural Life por lo general son los días viernes, todos los viernes en la tarde a las 6, pero hoy tenemos un especial navideño. Vamos a estar conversando con Julia desde España. Vamos a hablar cómo tomarnos el yoga con humor. Así que son como dos temas muy lindos porque el humor es súper importante y de igual manera, bueno, el yoga es un tema, además de importante, siempre considero que es un tema muy profundo. Entonces, bueno, quiero darle igualmente a todas las personas que todas las semanas se unen eh, a este hermoso programa. Vamos a dar la, la bienvenida para transmitir con Julia. Vamos a ver. ¿Ahora? Yo creo que ahora mejor. Sí hay Sí, eco. Ahora yo no escucho eco. Vamos a yo ahora preguntar te por escucho acá. muy bien. Es que a ratos te oía como que se iba bajando el volumen, iba bajando y subiendo. Y ahora Ahora creo que sí. bien. Perfecto. Sí. Bueno, Julia, de verdad, gracias infinitas por estar en este espacio. Estoy súper contenta y súper ansiosa de escuchar todo lo que es tu experiencia con el yoga y sobre todo este tema tan bonito y nutritivo eh, Ujú. que nos traes. Si todos están confirmando que se escucha bien, gracias. Sí, qué bien, qué Gracias, gusto. Dayana, gracias, más yoga, gracias. Entonces, bueno. Para comenzar, me encantaría, Julia, que nos contaras un poquito sobre tu historia personal, que me encanta y a mí me parece una historia muy linda de cómo iniciaste en este maravilloso sendero y camino. Entonces, bueno, sin más nada que decir, bienvenida. Muchas gracias, Janine. La verdad que me encanta que me hayas propuesto esta charla. Y, y nada, te cuento un poquito. Yo empecé yoga hace, pues, en 2013, hace, pues, 8 años. Y la verdad que me costó mucho empezar. O sea, yo el yoga lo conocía de oídas desde hacía mucho tiempo. No tantísimo antes, pero pues unos años antes, que fue cuando empezó como el boom en Occidente. Y, y entonces lo veía pues que era muy relajante y todo eso. Pero realmente a mí no me llama la atención porque yo lo asociaba con espiritualidad, misticismo, pues una parte importante del yoga al fin y al cabo. Y yo siempre me he considerado como muy terrenal y nada, mística. Entonces cuando la gente me iba recomendando el yoga, pues yo decía que no, que además no era nada flexible y bueno, no me atraía nada en absoluto hasta que ya, pues, por temas de estrés y de una crisis existencial de, bueno, no sabía qué hacer con mi vida, pues entonces ya casi que me arrastraron a una clase de yoga y tuve que probar, pensando que, bueno, que no me iba a gustar nada. Y la verdad es que tampoco me encantó al principio, pero fue pues obligándome a practicar que ya le fui cogiendo el gustillo hasta que ya, pues, me encantó. Y desde entonces no he parado. Qué lindo. Siempre, yo creo que uno como que cuando uno comienza en este sendero del yoga, en este camino, siempre tiene como mucha información al final y cuando nos acercamos a esa práctica a veces tenemos así como una expectativa sobre qué va a ser y como acabas de decir, algo muy importante sobre la flexibilidad y todos estos Exacto. temas. Y, y yo creo que cuando nos los tomamos así como relajadamente y vamos a lo que es en sí esa ciencia o esa entendimiento personal dentro de la práctica del yoga es cuando todo cambia. Sí, además, bueno, yo creo que en general cuando uno se propone empezar cualquier disciplina, cualquier actividad, sea yoga, sea macramé, sea fútbol, sea idiomas, siempre hay que ir con cero expectativas, que bueno, decir, vamos con cero expectativas es muy fácil, pero es inevitable, sobre todo cuando no tienes control de tu mente, porque bueno, no es algo que hayas entrenado nunca, pues entonces es muy difícil ir con cero expectativas. Pero yo diría que ir con cero expectativas sería básicamente
pues pensar que no se te va a dar bien, o bueno, tampoco pensar que vas a ser malísimo, pero bueno, que estás indagando, que estás aprendiendo, que estás viendo a ver cómo reacciona tu cuerpo y tu mente a esa nueva actividad y que no tiene por qué gustarte. También la gente piensa que en lo que eres bueno, obviamente en yoga no se puede ser ni bueno ni malo, pero ya hablando en algo más general, siempre pensamos que cuando es algo que nos va a apasionar, se nos tiene que dar bien o nos tiene que encantar desde el primer momento, y no es así. Y a mí me ha pasado con el yoga y me ha pasado con el resto, con el dibujo, me ha pasado con la escritura, es que me ha pasado con todo. Yo he pensado, bueno, voy a probar. Pruebo, no se me da bien, no me siento cómoda, me frustro y digo, ah, pues es que no es lo mío. Y así hacía todo desde pequeña, hasta que ya, bueno, el yoga me enseñó, como el yoga lo necesitaba, pues, y fue lo único con lo que perseveré un poco, fue ya cuando me di cuenta que realmente, pues eso, no te tiene que gustar, no se te tiene que dar bien a la primera y simplemente tienes que ser un poquito constante para ver los primeros resultados y ya evaluar. Sí, Julia, ¿y cómo iniciaste en este camino? Porque de la práctica del yoga a empezar a escribir, pero sobre todo empezar a dibujar, es increíble porque ya, por ejemplo, uno está dentro de la práctica y uno se consigue también con todos esos retos personales cuando uno inicia, ¿no? Entre, ya también creo que una de las cosas que también influencian son esos pensamientos que tenemos en la práctica, y si somos principiantes, más aún. Entonces, Sí. cómo llegaste de ser una persona que entró en el mundo del yoga a desarrollar todo este tipo de herramientas? Porque todos tus libros, a pesar de ser buenísimos y de conversar sobre el humor a la hora de practicar yoga, son una herramienta súper fantástica para todas las personas que están iniciándose en el mundo del yoga. Muchas gracias. Pues la verdad es que siempre me ha gustado mucho el crecimiento personal y realmente fue esa parte del yoga la que más me atrajo. O sea, la parte física, pues como yo me veía tan rígida, fue lo que me tiró para atrás, junto con la espiritualidad, pero cuando me di cuenta de que el yoga trabaja mucho otra parte, más la psicológica emocional, pues fue, como digo, lo que más me enganchó. Y precisamente fueron las viñetas lo que unió el yoga con la parte emocional. O sea, a mí ya el yoga pues me gustaba, veía, bueno, que los equilibrios de brazos me entusiasmaban, la parte acrobática me gustaba mucho, aunque la parte, como digo, más de flexibilidad me frustraba enormemente. Entonces yo ya estaba en Londres, allí ya inmersa totalmente en el mundo del yoga, visitando todos los estudios de yoga, practicando con todo el mundo y además trabajando en una recepción de un centro de yoga. Entonces, en mi tiempo libre, yo necesitaba gestionar todas esas emociones que había vivido en el centro de yoga, en la clase. Entonces, como bueno, sí tenía gente para hablar y de hecho hablaba con los profesores, hablaba con el resto de compañeros, pero necesitaba expresarlo de alguna manera. Entonces fue como nacieron las viñetas y luego conforme iba compartiendo esas viñetas, que tardé un tiempo, pero al final las compartí y vi que gustaron, pues entonces fui empezando a escribir, que siempre me ha gustado mucho escribir. Y eso fue otra cosa que también, junto con las viñetas, pues fue creciendo y así al final nació Yoguineando y vi mi necesidad de expresarme satisfecha también, por otro lado. Wow, qué lindo, qué lindo. Es súper hermoso porque lograste como balancear tanto esa necesidad personal que sentías al principio con, también con el sentido y proporción de dar a los demás también el conocimiento que ibas también adquiriendo al mismo tiempo en ese orden y en ese balance. Sí, a mí al principio me daba un poquito de miedo porque era como yo buscaba, o sea, el tipo de cosas de las que yo quería hablar no las encontraba en otros sitios, o sea, no las encontraba en libros, no las encontraba ni siquiera casi en conversaciones. En alguna conversación sí que salía, nos reíamos, pero no era algo habitual y sobre todo con profesores un poco más místicos, un poco más serios y más, digamos que en otro nivel, pues sentía esa barrera. Entonces fue lo que me llevó a expresarlo, aunque con miedo, pero dije, necesito hablar de esto. Así que la verdad que muy contenta porque enseguida vi la respuesta de los demás y desde entonces lo que más me han comentado es
pues ese humor y esa sencillez y sobre todo esa naturalidad, porque al fin y al cabo necesitamos sentirnos validados, necesitamos sentir que lo que sentimos dentro no es nada raro, que no somos bichos raros y compartir con los demás esas sensaciones, esa emoción. Así que la verdad que sí que muy contenta. Qué chévere. Y en la parte del humor, cuéntanos un poquito, porque como acabas de comentar, y es tan cierto que cuando nos encontramos en un tema, por ejemplo, como lo sabemos, el yoga tiene esa parte donde es para todos y es muy fácil cuando decimos yoga es para todos, pero cuando realmente vamos al mat y estamos allí, decimos, wow, hay personas que pueden sentirse como en esa frustración de tal vez no poder llegar a una práctica tal vez que sea perfecta dentro de lo que son las asanas, que yo creo que es el principal reto al que se enfrenta cualquier practicante de yoga, es decir, "Ah, ¿cómo logro esta asana?" O cuando veo a otra persona, o bien sea que lo veo en una imagen o en una persona, un profesor que ya lo esté haciendo. Pero en el caso como tienes esta propuesta tan linda y tan hermosa, cuando combinamos el yoga con el humor y sin ir respetar, porque también hay un balance, ¿no? La parte, como comentas, lo que son las bases tradicionales del yoga. Me imagino que para ti ha sido más que un reto, algo, algo bastante trascendental. Cuéntanos un poquito de esa experiencia personal. Pues la verdad que aportarle humor al yoga no me costó nada, como decía, me nacía de dentro y sí que es verdad que para el tiempo que llevo, que creo que este ya es el quinto año de yoguineando, o sexto, no he recibido tantas críticas como pensaba. Sí que, bueno, ha habido alguna, pero realmente es más el beneficio que nos llevamos los yogis de hablar con naturalidad las cosas y de reírnos de lo que nos pasa y de lo que somos que, que, que el insulto o la ofensa que pueda llevarse la disciplina o profesores o los yogis. Realmente creo que es muy difícil sentirse ofendido. Creo que el humor que hago además, yo cuando me surge una viñeta en mi cabeza o un chiste, lo escribo, lo dibujo, intento dibujarlo lo antes posible para que no pierda esa gracia porque luego empiezas a darle vuelta a las frases, al dibujo y ya lo pierde todo. Pero lo dibujo inmediatamente e intento tardar unos días en compartirlo porque necesita macerarse y necesito asegurarme de que no va a ofender a nadie. E igualmente, ofender a nadie es imposible, siempre hay alguien que te dice algo. Pero bueno, como digo, creo que son más los beneficios que las ofensas. Y luego, por otro lado, eh, pues eso, el yoga es un mundo un poquito oscuro de más muchas veces, entonces necesitamos, para que llegue a más gente, necesitamos acceder a él de una forma más amable. Y luego, por otro lado, el humor que yo utilizo lo utilizo siempre fuera de la esterilla, o sea, en la práctica de yoga, de hecho en mis clases, pues yo intento explicarlo de forma muy clara, muy sencilla, pero rara vez utilizo el humor, o sea, yo no me preparo chistes y si alguna vez me sale alguno, es en momentos muy concretos donde realmente no estamos súper concentrados. O sea, yo nunca voy a hacer un chiste durante una meditación, por ejemplo, o durante una savasana, porque la gente no está abierta al humor ahí, yo no lo estaría. Entonces, yo en mis clases soy bastante seria o más bien neutra. Y luego ya cuando salimos de la clase, salimos de la práctica, pues jiji jaja, donde quieras, pues eso, en la lectura de los posts, de los libros, en las redes sociales, pero creo que cada cosa tiene su momento, o sea, el hecho de que yo una yoga y humor no significa que lo haga todo el tiempo, porque no siempre es el momento de reírnos y hacer yoga a la vez. A mí me encantaría acotar una frase que me gusta mucho, que más o menos podría ir al tema que estamos conversando, es que puede que el yoga sea divertido, pero no es diversión a la hora de la práctica. Ujú. Por- Sí, yo estaría de acuerdo, la verdad, con esa afirmación, más que nada porque o sea, tú cuando estás practicando pasan muchas cosas dentro de ti y no todo es divertido, o sea, y hay momentos, hay muchos momentos de frustración y yo siempre, de frustración y otras emociones que identificamos como negativas, ¿no? Pero al fin
al final de nuestra práctica, al final de nuestros días, siempre eso va a ser positivo, porque solo hay cambio, solo hay transformación cuando hay dolor, es inevitable, o sea, somos duales y la vida es dual, o sea, donde hay luz hay oscuridad y donde hay dolor hay alegría. Entonces, en vez de evitar esas emociones negativas, tenemos que abrazarlas y darles la bienvenida. Entonces, en yoga no siempre nos lo vamos a pasar bien, pero siempre vamos a hacer un buen uso de eso que nos pase, que no es tan agradable. O al menos deberíamos, pienso yo. Sí. ¿Y qué recomendaciones les darías a esas personas que están iniciándose en esta práctica y que realmente conocen muy poco sobre el yoga? O bien lo que conocen es lo que es la información que normalmente abunda, el típico eslogan del yoga. Pues yo les diría muchas cosas. Les diría, en primer lugar, que el yoga es más como se siente y no como se ve, o sea, que las posturas que estamos viendo todo el tiempo sean más avanzadas, sean más sencillas, sean muy estrafalarias o sean súper básicas, sea incluso Tadasana, o sea, la postura de la montaña de pie, como cuando estás esperando en el supermercado, en la cola. Se siente diferente en ti, en mí y en cualquiera. Entonces vamos a hacer yoga para tener una transformación, al fin y al cabo, interior. Que eso se ve en nuestro mundo exterior y también en nuestro mundo físico, en nuestro cuerpo. Pero que ir a practicar yoga solo por ponernos más fuertes, más flexibles, es algo que al final nos va a hacer abandonar tarde o temprano. Quizá no, quizá, oye, es lo que me pasó a mí, o sea, yo empecé para ser más flexible, bueno, para calmarme también y estar un poco más tranquila, pero sobre todo yo quería, pues, ponerme súper súper fuerte. Y al final me llamó la atención más esa transformación interior, como digo. Yo intentaría o le diría a la gente que pruebe, que no se quede con un solo profesor, que pruebe distintos estilos, distintos profesores, que le den más de una oportunidad al yoga y que no se lo tome en serio, que no, como puede observar, no hay federación de yoga, no hay competiciones, no hay cursos, no es ninguna universidad, no hay que hacer ninguna evaluación, ningún examen. Todo lo que se lleve del yoga va a ser para uno mismo y su mundo exterior. Así que no se lo tome en serio, que pruebe todo lo que pueda. Oye, qué lindo. Es súper hermoso cuando lo podemos decir tan abiertamente como lo acabas de comentar, de que las personas deben tal vez estar un poquito abiertas y darle la oportunidad al yoga de poder manifestarse en uno y no vivir tan rígidamente lo que es la estructura del yoga, como también lo acabas de comentar, Julia. También yo sé que muchas de las personas, bueno, aquellos que te están siguiendo, que están acá, que tal vez ya te conocen, pero también hay muchas personas que estoy segura que van a ver este live en el futuro y no conocen mucho sobre ti. Cuéntanos un poquito sobre esos libros que tienes ahorita, aparte, bueno, de tu primer libro, los siguientes, el siguiente creo que en total son tres o dos, ¿no? Son tres, son Son tres. tres. Lo que pasa es que uno de ellos al principio era solo ebook, era un PDF y al final se ha convertido en libro físico. Entonces, Ok. de ahí un poquito la confusión. Pero sí son tres. El primero es Yoga con Humor y está dirigido pues a todos los practicantes de yoga, pero sobre todo a principiantes. Es el típico libro de yoga donde te explico lo más básico, o sea, filosofía, historia, conceptos básicos, respiración, posturas, todo al nivel más básico, más inicial, para que todos conozcamos qué es el yoga y qué estamos haciendo cuando estamos en una clase de yoga, una práctica. Pero es el clásico manual, pero con ese toque de humor, con las viñetas, para que pues, te diviertas mientras aprendes y mientras lees. Luego el segundo libro es El hábito hacia el yogi, que es para aprender a ser constante, porque cualquier manual o libro que leas de yoga pues te dice, sí, sí, esto es así, pero solo lo vas a conseguir o solo vas a obtener sus beneficios si eres constante. Y es verdad. Entonces, la gente me decía durante estos años, me habías preguntado, bueno, ¿cuál es tu problema a la hora de practicar yoga? Y no sé, 70% de la gente me decía que era tener un hábito, ser constante, tener una práctica estable. Y bueno, para mí también fue un reto al principio, los primeros años, no al principio, sino durante muchos años. Y fue algo en lo que me empeñé
Y dije, o sea, yo no puedo ser yogi si no soy constante. Y luego, con más aún razón, ser profesora si no tienes una práctica. Así que, pues a partir de mi experiencia y lo que he aprendido sobre la disciplina, pues escribí este libro. Y la verdad que muy contenta porque se publicó en mayo y ya hay muchísima gente que dice que su vida y su práctica ha cambiado gracias a esos consejos. Y luego está el tercer libro, que bueno, nació antes, como digo, porque era un PDF, era un ebook, y por fin lo pude autoeditar, porque los otros dos son de la editorial Larus, pero este ya es una autoedición, por eso ha tardado más en salir en papel. Y se llama Cómo evitar lesiones. Y es Wow. algo que también le pasa mucho a la gente, que le cuesta mucho practicar relajadamente porque piensa que se va a hacer daño, piensa que no lo está haciendo bien. Y bueno, a mí también me sucedía, era como, pues no sé si me estoy creando una lesión porque estoy sintiendo aquí esto o no sé si estoy bien alineada. Entonces, pues creé este libro que lleva, pues creo que es 3 o 4 años ya. Y bueno, este además, como es ebook, ha llegado a todos los puntos del mundo y se ha vendido muchísimo y ha ayudado a muchísimas personas. Así que esos eran los libros y luego aparte, bueno, pues ahora he sacado unas tazas muy monas con mis viñetas, tengo también una escuela online donde somos ya pues más de 90 alumnos y luego mis clases presenciales. Qué chévere, Julia. Súper fantástico todo lo que nos compartes y también cómo has logrado incorporar todo el conocimiento en libros para que las personas, pues a la hora de practicar, no sea tanto un tema de reto, sino tal vez también un poquito, como tú lo comentas, de humor, de aceptación a la práctica desde lo personal. Y bueno, y que Sí, además estás brindando esas herramientas, no solamente para el que está iniciando en la práctica como principiante, sino también desde la prevención. ajá, ajá. Sí, me parece súper importante porque yo misma, o sea, evitar una lesión al 100% es prácticamente imposible, eso lo quiero decir de antemano, pero al 90% es posible. Entonces es muy importante pues tener ciertas cosas claras, porque cuando nos lesionamos es un tostón, o sea, es muy incómodo estar un tiempo sin practicar o tener que adaptar la práctica, querer hacer una cosa pero no poder, entonces tener que hacer otra que a lo mejor te gusta menos. Y que bueno, que luego si te lesionas en realidad también es una bendición porque es un aprendizaje, es algo que tenemos también que aprender. Entonces, bueno, pues en este libro cuento todo esto. Julia, ¿y cuáles han sido los retos más grandes que te has encontrado? Una pregunta que me gusta porque va de que muchas personas que tal vez pueden verlo a uno tal vez como profesor o como un practicante avanzado, piensan tal vez que bueno, a uno se le va bien o se le fue bien desde el principio. Y aunque nos has comentado un poquito sobre cómo ha sido tu trayectoria desde el principio, ¿cuál ha sido el reto más grande que te ha tocado enfrentar cómo lo has canalizado, cómo lo has llevado? Pues en un principio yo te diría que el reto más grande era la flexibilidad. Pero digamos que es lo fácil, decir, bueno, pues es que no soy una persona naturalmente flexible, entonces me cuesta mucho llegar a muchas posturas, he mejorado muchísimo mi flexibilidad, pero no tanto como me gustaría, ¿no? Y, o sea, yo esas fotos del antes y el después que vemos en Instagram, que es es abismal la diferencia, pues nunca lo voy a poder poner, pero es que tampoco quiero, porque es algo que lo que me costó era aceptar que eso no iba a pasar nunca y si pasaba, pues bueno está, pero que no era algo a lo que tenía que aspirar. Entonces eso al principio me costó mucho. Una vez que lo acepté, fue una maravilla, o sea, empecé a disfrutar de mi práctica, fue genial. Pero sinceramente, el reto más grande al que me he enfrentado ha sido la constancia. Es que al final, como digo, somos todos iguales y el reto de ser constante lo enfrentamos cada día. O sea, en el momento en el que tienes el hábito es 1000 veces más fácil, pero es que la vida te está poniendo a prueba constantemente. O sea, cada día tú puedes tener tu práctica ya programada, tu clase reservada o tu espacio en casa para practicar, pero siempre hay algo porque aunque somos animales de costumbres y nos gusta más o menos el que más, el que menos, tener nuestra ser metódicos,
y tener nuestros hábitos, pero siempre hay algo, siempre surge algo. O sea, la vida casi nunca es igual, o más bien nunca es igual. Ningún día es igual a otro, aunque nos lo propongamos. Entonces, ser constante siempre es un reto. Obviamente ahora yo no lo siento como ninguna tortura, pero en su día sí. Así que para mí ese fue el reto. Me costó tiempo y sobre todo porque no tenía las herramientas. Una vez que las tienes, que son las que presento en el libro, es muy fácil. Qué tips nos darías, Julia, para encontrar ese compromiso personal hacia la práctica, para la constancia? Pues hay muchísimos, muchísimos. Si no, no hubiera escrito el libro. O sea, son tantos y yo ahora mismo te podría dar los típicos, ¿no? De practicar cada día a la misma hora en el mismo lugar, ten ya una práctica preparada, etcétera. Pero realmente todo eso no vale de nada si, como dices, no tenemos ese compromiso. O sea, tenemos que encontrar la razón esencial por la que practicamos yoga. Porque tú puedes decir, bueno, es que yo quiero practicar yoga para sentirme bien, pero es algo tan etéreo, tan poco tangible, tan poco definible, que realmente, bueno, un día puedes decir, ay, no me apetece hacer yoga, es que ya me siento bien. Como ya me siento bien porque hoy mi jefe me ha dicho que está muy contento conmigo, pues no me hace falta hacer yoga. Y no, o sea, hay que encontrarlo un poco más, hay que indagar y plantearse unos objetivos pues, más definibles, que, o más como de estilo de vida, o sea, quiere decir, es como quien se plantea ser vegetariano o vegano o quien se plantea reducir la ingesta de azúcar. O sea, es algo que tú sabes que no vas a obtener los beneficios a corto plazo, entonces tienes que ser muy resiliente, tienes que ser muy constante a pesar de que esa gratificación inmediata no la tienes. Entonces, el cerebro, por desgracia o por suerte, funciona de manera contraria a cómo si no contraria, pero diferente a cómo se adquiere un hábito. Entonces, en el libro explico cómo funciona el cerebro, que básicamente se rige por el cerebro reptiliano, que es el que trata de mantenernos vivos. Entonces, claro, un hábito que hace que tengas un beneficio no sirve para sobrevivir. Entonces, es por lo que es difícil al principio. Entonces, bueno, no me quiero enrollar, pero básicamente lo que le recomiendo a todo el mundo es que se lea el libro si realmente está comprometido. Pero lo primero es tener un compromiso, es saber por qué quieres hacer yoga, si realmente lo quieres como estilo de vida o lo quieres para perder peso, para estar más fuerte o más flexible. En ese caso, si lo quieres para beneficios físicos, entonces relájate porque no necesitas tener ese hábito. No lo necesitas porque no lo vas a tener, básicamente no lo vas a poder mantener. Súper. Julia, ¿y dónde las personas pueden adquirir tus libros? Pues depende de dónde vivan. Desde España se pueden adquirir desde cualquier librería convencional y desde Amazon. Y ya si nos vamos a Latinoamérica o el resto del mundo, pues desde una página que se llama buscalibre.com y creo que también desde Amazon. Si no, también, por ejemplo, el de cómo evitar lesiones está disponible en ebook en mi página web, que se puede comprar desde cualquier parte del mundo. Y creo que desde Amazon, no estoy segura, depende mucho del país, pero sí, desde Amazon vale la pena probar. Y si no, busca libre, como digo. Súper. Julia, y aparte de estos libros que tienes ahorita disponibles para las personas, ¿tienes algún taller o alguna otra actividad, clase de yoga que estés dando en este momento? Sí, tengo, como decía, la escuela online y ahí voy subiendo clases, 2 clases a la semana más o menos, como 8 clases al mes nuevas y se van acumulando con las que ya hay, que llevamos más de un año. Hay más de 150 clases para elegir, cada una enfocada en algo en concreto, pues en una parte del cuerpo o en conseguir un estado emocional, o una energía más baja, más alta, pues más relajada o más activa. También está dividido en duración de la sesión, pues desde 5 minutos que puedes hacer una sana hasta 75, una sesión de 75 minutos, etcétera. Y bueno, en diferentes estilos también están Vinyasa Yoga, Yin Yoga, Yin Yang y el Hatha clásico.
Y nada, también tengo algunos cursos para quien no quiera una membresía, como es una escuela de yoga. Hay cursos en mi página web que puedes adquirir. Por ejemplo, ahora dentro de nada voy a crear, bueno, está creado ya, un curso de yoga después de trabajar. Creo que eran 8 clases. Y son 8 clases centradas en las partes del cuerpo que más nos duelen durante nuestra jornada laboral. Por ejemplo, la gente que tiene las piernas cansadas porque trabajan de pie, hay 2 o 3 clases. La gente que se contractura mucho la espalda, el cuello, la lumbar, etcétera. Entonces, es un curso que yo creo que va a gustar mucho porque son clases específicas, cortitas también, son creo que de unas 30 minutos, para que después de trabajar relajadamente las hagamos. O sea, no son intensas físicamente, porque ya venimos cansados del trabajo, pero son muy terapéuticas para nuestro cuerpo. Qué chévere. Y súper porque acabas de comentar algo muy bonito que tal vez muchas personas, sobre todo las personas que están iniciando en el mundo del yoga, tal vez no conocen y es el yoga como terapia, Ujú. como una sesión terapéutica y según lo que he estado observando dentro de nuestra conversación, Julia, también he visto que por lo menos tú en la parte personal llevas este proceso terapéutico no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional de los practicantes. Ujú. Entonces, Sí, sí, dime. no, no, te escucho, te escucho, te escucho. Yo pienso que el yoga como terapia es una maravilla, pero hay que saber diferenciar entre terapia y yoga terapéutico. O sea, ningún yoga va a sustituir el trabajo que puede hacer un terapeuta, un psicólogo, pero sí que es verdad que el yoga viene muy bien a nivel emocional. Entonces, hay que estar abierto también, porque hay mucha gente que piensa, bueno, con hacer unas cuantas posturas y respirar bien, ya todo va a volver a su sitio y mi vida va a ir bien. Y muchas veces hay que hacer un trabajo más de fondo. O sea, en mi caso, yo cuando empecé a hacer yoga, que estaba muy estresada, que tenía mis dudas existenciales, yo comencé a hacer yoga paralelamente a las sesiones con un coach. Y luego he ido a un psicólogo un tiempo. Entonces, creo que todo el mundo debería ir al psicólogo, por cierto, y hasta que lo necesite, durante el tiempo que lo necesite, o incluso, pues, oye, si quiere regularmente también puede ser. Pero que el yoga no te exime ni de ir al médico, ni de ir al psicólogo, ni nada de eso. Entonces, el yoga terapéutico es una maravilla, pero no sustituye a nadie. Exactamente, correcto. Ese balance y ese equilibrio perfecto que siempre tiene que estar y que debe también permanecer. Julia, para finalizar, porque sé que también tienes algunas cositas y agradezco tu tiempo de todo corazón porque sé que me había abierto espacio dentro de tu agenda para poder tenernos aquí y poder compartir toda esta información. Quisiera abrir un espacio pequeño para las personas que están acá actualmente, que están conectados, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, Claro. poder crear un espacio corto. Para aquellos que nos están escuchando y quieren hacer alguna pregunta en este momento a Julia sobre todo lo que hemos venido conversando, bueno, estamos aquí abiertos a leerles y a responderles. Voy a ir Yo checando. con muchas ganas. Ay, me encanta esto de responder preguntas. Sí, vamos a ver si alguno de los que están por acá se animan a hacer alguna pregunta. Vamos a ir viendo quiénes están, si hay algún comentario que haya surgido por acá o alguna pregunta que me haya saltado mientras conversábamos. Yo también les voy invitando a que me escriban si tienen cualquier duda, lo han visto esto después, si quieren preguntarme por privado, por como quieran. Las clases online, pregunta Dayana, ¿que dónde son? Las puedes encontrar en mi página web, yoguineando.com, y ahí encontrarás el apartado de escuela online. Es una escuela que está alojada en la plataforma Patreon y ahí puedes ver la información. Es una membresía mensual y vamos subiendo vídeos cada semana y también voy respondiendo dudas. Todos los miembros de esa escuela tienen además mi número de teléfono y tienen acceso a mí cuando quieran por si tienen cualquier duda. Qué lindo, Julia, me encanta esa forma como vas interactuando con el público y con tus alumnos, haciendo algo bastante
personal, Sí. porque también es súper lindo cuando dentro de la práctica podemos conseguir ese apoyo y ese feedback directo, y más aún cuando es algo online, porque siento, Dayana dice muchas gracias. De Bueno, esta nada. otra persona chiquitita dice solo felicitarla por sus libros, me han ayudado mucho. ¡Ay, qué alegría! Qué bonita, chiquitita. Qué lindo saber que bueno, que todo lo que están haciendo es de aporte y es satisfacción que sé que llena todo tu corazón al recibir ese feedback tan bonito de las personas cuando sabes Sí, que lo que sí, estás sí, sí. haciendo definitivamente está creando un impacto positivo en la comunidad. Mm. Entonces, bueno, Julia, yo creo que, bueno, si no tienen más preguntas o comentarios, ya sabemos que queda este espacio igualmente, esto es un live que queda grabado, y todas las personas que quieran tomar contacto directo contigo, Julia, igual, de igual manera, yo voy a dejar en la descripción del vídeo toda la información que nos han proporcionado para que las personas Mm. puedan tener acceso y una comunicación directa contigo sobre, bueno, si tienen alguna pregunta, duda o quieran participar y vivir la experiencia de estar de una clase contigo. Julia, Sí, de corazón, en YouTube tienen muchas clases gratuitas si quieren probar, o sea que oh, genial. ¿Cuál es sí, tu muchísimo. canal de YouTube? Yoguineando. Yoguineando. Sí, en todos sitios estoy como yoguineando. Genial. Entonces, bueno, las personas que nos están escuchando y las que nos van a escuchar en el futuro, sabemos entonces ya por dónde conseguir y contactar a nuestra querida Julia, que bueno, desde siempre te he admirado muchísimo y bueno, imperdibles todas tus viñetas, todos tus dibujos con humor, de verdad que son una mirada diferente para mirar y experimentar el yoga desde, como tú lo comentas, con humor y soltando un poquito tal vez esa rigidez mental que tenemos a la hora de Ujú. entrar a una práctica. Entonces, Julia, desde mi corazón, desde lo más Muchas profundo, gracias, estoy súper Janine. agradecida por este espacio que has Muchas creado. gracias. Gracias, gracias por compartir toda tu experiencia, todo tu recorrido y sobre todo por dar esas semillitas, sembrar esas semillas en el mundo a través de tu trabajo tan hermoso que estás haciendo. Felicitaciones por todos tus libros y por los que estás a punto de escribir también. Muchas gracias a ti, Janine, por permitirme difundirlo y ayudarme con esa colaboración, con esa charla. Muchas gracias. Un Te besazo mando muchos enorme y besitos y gracias a los abrazos. que nos escuchan. Besazos. Chao, hermosa, Chao, gracias. chao. Gracias.